Buenas tardes. Siendo las 14:10 del día 16 de febrero de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con sede en esta ciudad capital, previa convocatoria señalada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de resolución 2 procedimientos especiales sancionadores, un recurso de revisión, así como un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración el orden que se propone para la discusión de los asuntos listados en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al Secretario General informe sobre el resultado de la misma. Informe, secretario. Informa al presidente que el orden propuesto para la discusión de los asuntos listados fue aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta del proyecto de resolución correspondiente. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno del Tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador 02/2015, formado con motivo del oficio CMC-12/2015, remitido por la ciudadana Flor de María del Gallo Curtidor Cuevas, en su carácter de presidenta del Consejo Municipal Electoral de Cortázar del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, turnado a la segunda ponencia a cargo del magistrado Héctor René García Ruiz. De las constancias del expediente, se desprende que el licenciado Moisés Sarmiento Pérez, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal antes referido, denunció a Filiberto Rodríguez Martínez y al Partido Revolucionario Institucional por la realización de actos anticipados de pre-campaña, en virtud de que considera que el primero ha estado promoviendo su imagen personal como aspirante al cargo de elección popular de presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, y no como una actividad propia de su función de secretario del Honorable Ayuntamiento de Cortázar. A fin de probarlo, anexó a su denuncia copia de las publicaciones hechas en los siguientes medios: Guanajuato Informa, Correo, Informativo Ágora y Artículo 7, así como un disco compacto que contiene un archivo de audio. Para la ponencia, se estima no acreditar la infracción en virtud de que las publicaciones fueron hechas como parte de la labor informativa de los medios de comunicación. Es decir, se trata de notas periodísticas protegidas en términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, realizadas al amparo de la libertad de expresión y el derecho de información que tiene la ciudadanía, sin que en el sumario obre constancia o prueba que evidencie que se llevó a cabo alguna contratación para la promoción personalizada del servidor público. Así, se considera que no se encuentra acreditado que las notas periodísticas referidas y una imagen publicada en Facebook sean infractoras de la normativa electoral, al no actualizarse todas y cada uno de los elementos que se requieren para configurar actos anticipados de pre-campaña, campaña o promoción personalizada del servidor público, ni vulnerarse los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral. Por lo anterior, se propone declarar inexistente la violación atribuida a Filiberto Rodríguez Martínez y al Partido Revolucionario Institucional. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, le solicito al señor secretario general tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con el proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. Con la ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador expediente número TEG-PES-02/2015 se resuelve: primero,
El Pleno de este tribunal resultó competente para substanciar y resolver el procedimiento especial de sanción instruido a Filiberto Rodríguez Martínez y al Partido Revolucionario Institucional a que se contrae esta resolución. Segundo, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a Filiberto Rodríguez Martínez y al Partido Revolucionario Institucional en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario de la ponencia, Rodolfo Elías González, dé cuenta por favor al Pleno con los proyectos que ponemos a consideración del Pleno. Con gusto, magistrado. Con su venia, magistrado presidente, señores magistrados, en primer término me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia en el que se da cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, emitiendo la nueva resolución del procedimiento especial sancionatorio identificado con la clave TEC-PES-03/2014. Dicho procedimiento, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Ricardo Agustín García Salcedo, representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, Guanajuato, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en contra del Partido Revolucionario Institucional y proseguido además por la instancia administrativa electoral en contra de José Gerardo Zavala Procel. En efecto, la parte denunciante considera la actualización de infracciones a la legislación electoral, específicamente la prohibición de realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda fuera de los plazos de precampaña prevista en la fracción primera del artículo 177 de la legislación electoral. Al respecto, se define en el proyecto que en atención a la naturaleza jurídica y reglas de los procedimientos internos de elección de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, donde la elección de candidato se pone a consideración de un cuerpo colegiado mediante el proceso de votación, no se impide a los precandidatos únicos realizar actos de pre-campaña con el fin de convencer a los delegados de las convenciones municipales, dado que dicho procedimiento implica la posibilidad de un pronunciamiento tanto a favor como en contra. Luego, se analizó si la propaganda sostenida por el precandidato aludido representa actos anticipados de campaña, para lo cual el estudio respectivo parte de dos perspectivas. En primer término, se revisa el contenido de la publicidad sostenida por José Gerardo Zavala Procel y, por otro lado, las fechas en que se presentó la publicidad por el precandidato, para resolver si la misma se ajustó a los plazos en los que se permite llevar a cabo actos de precampaña. De esta forma, en el proyecto se demuestra que en relación a su contenido, la propaganda presentada por José Gerardo Zavala Procel se ajusta a los lineamientos establecidos en la normatividad electoral en vigor y en la establecida por el Instituto Político Revolucionario Institucional, y en relación a la temporalidad, que la propaganda no podía considerarse ilegal por no tener inmersa un elemento subjetivo como es el propósito fundamental del precandidato de presentar la plataforma electoral de su partido. Por consiguiente, se concluye en el proyecto que en el caso concreto resultó infundada la denuncia presentada por Ricardo Agustín García Salcedo como representante del partido político Movimiento Ciudadano y por ende se propone absolver al Partido Revolucionario Institucional y al ciudadano José Gerardo Zavala Procel de la sanción reclamada. Por otro lado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión expediente número T-REV-01/2015, promovido por Luis González Reyes en su carácter de representante del partido político Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo CGIE/001/2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 13 de enero de 2015, donde se determinó que el instituto político actor no tenía derecho a recibir financiamiento público. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios deducidos por el impugnante. En primer término, en lo que hace al agravio donde el recurrente considera que el acuerdo impugnado carece de motivación,
se determina que, contrariamente a lo aseverado, el acuerdo combatido sí contiene la motivación que lo sustenta y, en específico, que son dos las razones que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado consideró para sostener su determinación denegatoria del financiamiento público al partido Movimiento Ciudadano. Por una parte, que por no haber alcanzado el porcentaje del 2% previsto en el artículo 43 bis, fracción octava del abrogado Código Electoral del Estado, el instituto político referido no podía recibir financiamiento, y por otro, que se surtía la aplicación del precepto jurídico en comento, dada la imposibilidad de aplicar retroactivamente en perjuicio del partido político lo dispuesto en el artículo 49 de la ley comicial en vigor. En el disenso, donde el recurrente considera que la motivación del acto impugnado fue vaga e imprecisa, se pone en evidencia que la argumentación que la autoridad administrativa empleó en su acuerdo permitió al impugnante inconformarse y verter sus argumentos impugnativos precisamente con la intención de tornar ineficaces los sustentos del acuerdo impugnado. Luego, en el agravio donde aduce el recurrente que el acuerdo impugnado no contiene algún punto resolutivo que refleje lo decidido en el considerando 14º y que ello se traduce en una falta de congruencia interna, se considera que dicho reclamo también es infundado, dado que no existe alguna disposición normativa que obligue a la autoridad administrativa a plasmar en sus acuerdos un punto resolutivo atinente a cada una de las determinaciones asumidas. En la parte medular de su impugnación, el recurrente considera que para determinar el pago de financiamiento público fue indebidamente aplicado en contra del partido político que representa el contenido del artículo 43 bis, fracción octava del abrogado Código Electoral, y que tampoco procede a aplicar el artículo 49 de la nueva ley comicial. En el proyecto se determina que el agravio propuesto por el accionante representa un dilema de aplicación de leyes en el tiempo y que para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica era fundamental determinar la hipótesis que se presentó en el tiempo en que se realizaron los componentes de la norma jurídica. Por ser orientadora a dicho respecto, se invoca en el proyecto el contenido de la jurisprudencia firme de rubro, retroactividad de las leyes, su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma, con la que se concluyó que era el código anterior el aplicable como lo determinó la autoridad administrativa, pues por ser el que se encontraba vigente al acontecer el supuesto jurídico que determinó a qué partidos les correspondía el derecho de recibir financiamiento público estatal después del proceso electoral del año 2012 y hasta el siguiente proceso que se desarrolla este año. En este orden de ideas, el supuesto jurídico para acceder al derecho a recibir el financiamiento público estatal es haber obtenido al menos el 2% de la votación estatal a diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa. Dicho supuesto se actualizó en el año 2012 con el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado, en el cual el partido accionante solo obtuvo el 1.5040% de la votación a diputados al Congreso del Estado, por lo que se considera correcta la determinación de la autoridad electoral al negar el pago de financiamiento a dicho instituto político. En el último agravio, considera el impugnante que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley electoral en vigor, por ser el instituto político que representa a un partido político nacional sin representación en el Congreso del Estado, tiene derecho a recibir financiamiento público, a lo cual se concluyó que, si bien el partido impugnante se sitúa en el supuesto mencionado, es omiso en considerar que el pago de financiamiento siempre se encuentra sujeto a la obtención de un porcentaje mínimo de votación, que en el caso es del 2%, previsto en la fracción octava del artículo 43 bis del abrogado Código Electoral, acorde con las reglas establecidas en el apartado segundo de la propia resolución, y que, como se detalla en el proyecto, no alcanzó el instituto político recurrente, por lo que dicho agravio también se considera infundado. Por ende, se propone confirmar el acuerdo CGIF/001/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 13 de enero de 2015. Por último, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio ciudadano identificado con el número T-JPDC-04/2015 y su acumulado T-JPDC-05/2015, promovidos por Edgar Caracheo Ruiz y Néstor Edivaldo de Sales Correa, respectivamente, ostentándose ambos como militantes del Partido Acción Nacional,
en contra de la designación de Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo como candidato a presidente municipal para el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, emitida el 12 de enero del año en curso por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, concretamente por estimar que éste no cumple con las condiciones para ser candidato y que el órgano partidario que lo designó no tiene facultades para ello. Ambos juicios se abordan de manera conjunta por haber sido planteados en las mismas idénticas reclamaciones. Así se analizan en primer término las condiciones que se refieren a la satisfacción de los requisitos de procedencia de los juicios, considerando que la posibilidad jurídica de análisis y resolución de la cuestión de fondo planteada se encuentra supeditada a que en el caso no se actualice algún supuesto procesal que impida la emisión de una resolución con tales características. En ese sentido, la ponencia arribó a la conclusión de que en los escritos impugnativos se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 390 de la Ley Electoral del Estado, relativa a la falta de interposición del medio de impugnación precedente para obtener la modificación, revocación o anulación del acto o resolución impugnada. Al respecto se establece que, de acuerdo a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que los militantes de un partido político puedan acudir ante la instancia jurisdiccional a promover un medio de defensa, es requisito indispensable haber agotado los medios de defensa intrapartidarios y que, aunque dicha regla no es absoluta y excepcionalmente los justiciables pueden acudir a la instancia jurisdiccional per saltum, deben demostrar la existencia de alguna de las circunstancias extraordinarias que justifiquen la necesidad de no agotar la instancia previa, lo que no acontece en la especie. De igual forma se considera que aun cuando en su demanda los inconformes señalan que en los estatutos del Partido Acción Nacional no se señala el momento procesal para impugnar la designación de un candidato, sí existe el momento procesal para impugnar tal acto, lo anterior de conformidad con la propia normatividad interna del Partido Acción Nacional, específicamente por lo regulado para el recurso de inconformidad en los artículos 109 y 110 de los estatutos del Instituto Político mencionado. Para determinar lo anterior, no se omite considerar que en el contenido del artículo 120 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, referente a quienes están legitimados para utilizar este medio de impugnación, no se aprecia que los militantes estén autorizados a hacer uso del recurso de inconformidad. Sin embargo, de una interpretación de carácter sistemática y funcional, conforme al principio constitucional de autoorganización de los partidos políticos, desarrollado en la propia sentencia, se llega a la conclusión de que el mencionado es el medio para que los militantes se inconformen contra la nominación de un candidato realizada por el método de designación. Por tanto, en el proyecto se considera necesario reencauzar el medio de impugnación al órgano competente del Partido Acción Nacional, en este caso la Comisión Jurisdiccional Electoral, en los términos del artículo 109 de sus estatutos, para que atienda lo conducente a la inconformidad planteada por los demandantes. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le solicito al señor secretario general tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva, Con los proyectos de mi cuenta, secretario. magistrado Héctor René García Ruiz, De acuerdo con los proyectos. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, En los mismos términos. magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador expediente número TEG-PES-03/2014 se resuelve. Primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para sustanciar y resolver el procedimiento especial sancionador instruido al Partido Revolucionario Institucional y a José Gerardo Zavala Procel, mismo a que se contrae esta resolución. Segundo, se declara infundada la denuncia presentada por Ricardo Agustín García Salcedo como representante del partido político Movimiento Ciudadano. Tercero, no es procedente la aplicación de sanciones al Partido Revolucionario Institucional ni a José Gerardo Zavala Procel, acorde a lo determinado en el considerando octavo de esta resolución. Cuarto, se revoca la medida cautelar decretada por la autoridad administrativa electoral conforme a lo señalado en el considerando noveno de esta resolución. Quinto,
A efecto de acreditar el cumplimiento de lo ordenado por la instancia jurisdiccional federal, se ordena remitirle copia certificada del presente fallo dentro de las 24 horas siguientes al pronunciamiento de la presente resolución. Por su parte, en el recurso de revisión, expediente número TEG-REB-01/2015, se resuelve: primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, se confirma el acuerdo CG-IF/001/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 13 de enero de 2015, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-04/2015 y su acumulado TEG-JPDC-05/2015, se resuelve: primero, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con los números recién mencionados, promovidos por Edgar Caracheo Ruiz y Néstor Edivaldo de Sales Correa, respectivamente, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo, se ordena reencauzar el presente medio de impugnación a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, quien en un plazo no mayor de 24 horas, contadas a partir de la notificación de la presente resolución, deberá pronunciarse respecto de la radicación del recurso de inconformidad y, en caso de ser admitido, para que en un plazo de 10 días naturales, contados a partir del momento en que se provea lo anterior, emita la resolución que en derecho corresponda, debiendo remitir a este tribunal, dentro de las 24 horas siguientes a que esto ocurra, copia certificada de la misma, así como de la cédula de su notificación personal a los impugnantes. Para lo anterior, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional para que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita los originales de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido órgano partidario. Tercero, se apercibe al órgano partidista responsable que, de no cumplir en tiempo y forma lo ordenado en la presente resolución, se impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:30 del día 16 de febrero de 2015, se da por concluida. Muchas gracias.